Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual realizaremos la deducción de la ecuación de estado del gas ideal. Para este video anteriormente ya habíamos visto qué es un gas ideal y cuáles son las consideraciones para nosotros considerar un gas real como un gas ideal. Ahora bien, lo que vamos a hacer en este caso es tomar varias cosas que vimos en el anterior video para nosotros poder deducir la ecuación de estado del gas ideal. Y no podemos comenzar sin antes no recordar qué dice el postulado de estado, que ya lo he hablado en anteriores videos, el cual les pondré aquí la liga en el cuadrito, que dice que el postulado de estado me indica que si se tiene un sistema compresible simple, nosotros podemos obtener toda la descripción del estado conociendo solamente dos propiedades intensivas e independientes entre sí. Por eso es que esta ecuación se llama ecuación de estado, porque nosotros conociendo dos propiedades intensivas e independientes podemos conocer todo el estado de ese sistema que yo esté analizando. Y es por eso que nosotros ahora lo vamos a deducir para poder tener una herramienta más para la resolución de un ejercicio en el cual tengamos y consideremos un gas ideal. Pues bueno, sin más que agregar, comenzamos. Y comenzamos recordando qué dice la ley de Charles. Como ya les dije, esto lo vi en el anterior video, entonces lo voy a mencionar muy rápido. Decimos que cuando tenemos una presión constante o un proceso a presión constante, si nosotros relacionamos la temperatura y el volumen, nos queda que la temperatura es proporcional al volumen del gas. Sin embargo, para nosotros deducir la ecuación de estado del gas ideal, es importante nosotros relacionar estas propiedades, pero no con el volumen, sino con la densidad. Y entonces lo que decimos es que en este caso la densidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros aquí vamos a tener un aumento de temperatura. ¿Y qué va a pasar con la densidad? Pues aquí, al ser un volumen mayor, la densidad va a ser menor. Entonces nosotros aumentamos la temperatura y disminuimos la densidad. Es por eso que nos queda esta relación. Pasamos con la ley de Boyle-Mariotte, que, recordando rápidamente, es un proceso a temperatura constante. Entonces, a nosotros tener un proceso a temperatura constante, relacionamos la presión y el volumen y decimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. Si lo vemos en el caso de la densidad, pues sería al revés. Nosotros aquí tenemos un aumento de la presión y la densidad, pues al ser menor volumen, la densidad aumenta. ¿Qué quiere decir? Que la presión es directamente proporcional a la densidad. Y seguimos con la ley de Avogadro. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a hacer un proceso a presión, temperatura y volumen constante. Y lo que vamos a relacionar es la densidad con la masa molar. Si nosotros tenemos este volumen constante y la presión y la temperatura y decimos, bueno, aquí tenemos una masa molar pequeña, ¿qué quiere decir? Que la densidad, pues también al ser una masa molar, pues va a ser muy pequeña. Si nosotros aumentamos la masa molar, quiere decir que tenemos más cantidad de la sustancia. Esto quiere decir que, pues si tenemos mayor masa molar, tendremos mayor densidad. Entonces llegamos a que la densidad es proporcional a la masa molar. Entonces, si se dan cuenta, yo todos estos los encerré en un cuadrito porque yo lo voy a utilizar para eh, deducir la ecuación de estado del gas ideal. Y una vez que ya los apunté, los pongo en esta parte de aquí. Esta es la ley de Charles, a lo que llegué con la ley de Charles, lo que ya llegué con la ley de Boyle-Mariotte y a lo que llegué con la ley de Avogadro. Y lo que nosotros hacemos es decir, pues bueno, vamos a poner la densidad proporcional a todo lo que tenemos aquí. Densidad es inversamente proporcional a la temperatura, densidad es proporcional a la presión y densidad es proporcional a la masa molar. Lo que me queda la siguiente expresión, que la densidad es proporcional a la presión a la masa molar e inversamente proporcional a la temperatura. Pues bueno, en este caso yo no quiero dejarlo en términos de densidad, yo lo quiero dejar en términos de
volumen y de masa. Entonces nosotros recordamos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Lo que yo hago es pues básicamente sustituir esto aquí en la densidad y me queda que la masa entre el volumen es proporcional a la presión por la masa molar entre la temperatura. Lo que yo hago es pues ponerlo un poco más bonito, un poco más acorde a la ecuación de estado del gas ideal. Y entonces decimos que esto lo voy a pasar para acá y estos dos los voy a pasar para acá. Y me queda que la presión por el volumen son proporcional a la masa por la temperatura sobre la masa molar. Y bueno, entonces nosotros no queremos dejar la ecuación en términos de la masa molar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener un término en vez de dos. Si nosotros decimos que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar, pues lo que yo puedo hacer es que estos dos términos se conviertan en uno, que es el número de moles. Y es lo que hacemos a continuación. Yo sustituyo esto aquí y me queda que la presión por el volumen es proporcional al número de moles por la temperatura. Finalmente, como lo hemos visto en los anteriores videos, para yo poder quitar esa proporcionalidad necesitamos una constante, la cual pues yo la voy a agregar para quitar la proporcionalidad y me va a quedar una igualdad y va a quedar la siguiente ecuación, que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante que yo voy a llamar la constante universal del gas ideal, que va a tener este símbolo que es RU y que va a ser igual a 8.31447 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Ustedes podrán preguntarse, oye, ¿y de dónde salió ese número? Pues bueno, para eso hubo una investigación enorme en los cuales los científicos descubrieron que esta constante siempre se da para todos, para todas, para todos los gases ideales. Entonces es una constante a la cual pues, hubo mucho trabajo de por medio para llegar a ella. ¿Ok? Y entonces, pues así queda nuestra ecuación de estado del gas ideal. Ustedes dirán, ay, qué sencillo. Pues más o menos, porque pues nos estamos metiendo con moléculas. Y nosotros estamos viendo termodinámica clásica. Bueno, estos videos son de termodinámica clásica, que la termodinámica clásica no ve la parte micro, ve la parte macro. Y entonces aquí al meternos al número de moles, pues estamos ya metiéndonos a partes micros, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a convertir a macro. Sin embargo, esta es la ecuación, pues digamos, de las más conocidas de la ecuación de estado del gas ideal. La conocida y famosísima pavo ratón, ¿no? Que ustedes le ponen aquí el pavo y si ustedes acomodan acá este y este, o la n la pasan hasta acá, les queda ratón, pavo ratón. O como algunos les llegan a decir, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. También es válido, ¿no? Si se la quieren aprender así, es válido para que se la puedan aprender. Bueno, entonces como yo les dije que este video es de termodinámica clásica, pues vamos a tratar de evitar que esto quede en términos de número de moles. Vamos a hacerlo de una parte macro. Y vamos a comenzar. Tenemos nuestra ecuación de estado del gas ideal con el término de número de moles. Yo quiero deshacerme de ese término. Y entonces, para empezar, lo que yo hago es que esta constante particular de los gases la puedo convertir en la constante particular de los gases. ¿Cómo? Pues bueno, básicamente si yo a esta constante universal de los gases la divido entre la masa molar, obtengo la constante particular de los gases. En este caso, pues va a depender del gas con el que nosotros estemos trabajando. O sea, es una constante de un gas, pero solamente de uno. Si nosotros tenemos aire, pues va a tener una constante. Si nosotros tenemos gas de helio, por ejemplo, va a tener otra constante. Si nosotros tenemos hidrógeno, va a ser otra constante. O sea, va a depender del gas que nosotros estemos trabajando. Y aquí les dejo esta tablita, que la cual yo saco del libro de Cengel, de la 9ª edición de termodinámica, en la cual, pues, si se dan cuenta, nosotros tenemos que este gas, pues, diferentes gases, los cuales nosotros podemos obtener la constante particular del gas. Estas son las constantes particulares del gas. ¿Ok?
Y eso, pues ya si se dan cuenta, pues depende de cada gas que nosotros estemos trabajando. De antemano también, antes habíamos visto el CP y el CB, pues también en esta tablita vienen el CP y el CB de los gases. Y también les dan el índice adiabático, que es la K. Si se dan cuenta, como les había dicho en el video pasado, o bueno, antepasado, la constante particular del gas, ya lo habíamos mencionado, sale a partir de la resta de estos dos. Si ustedes restan 1.005 y 0.718, lo que les va a dar es 0.2870. O sea, es la resta de estos dos. Y si ustedes dividen estos dos, lo que les va a dar es pues este valor de acá. Si quieren pueden hacerlo con la calculadora y lo comprueban, pero pues ya está aquí en la tabla. Si en todo caso no tuvieran estas tablas, pues lo que pueden hacer es obtener, o si les dan los valores de CP y CB dentro de un problema, pues ustedes pueden obtener la constante particular o el índice adiabático en todo caso. Pero bueno, ya nos llevamos mucho del tema. Nos regresamos al tema y pues lo que hacíamos es que esta constante universal de los gases la convertimos en constante particular de los gases. Y entonces esto yo lo sustituyo acá. En lo cual me queda, pues si nos damos cuenta, pues yo quiero sustituir esto pasa multiplicando y me queda que la PB es igual a la N masa molar R por T. Y bueno, decimos, bueno, ya lo estás complicando más, ¿por qué haces esto? No está nada bien. Pues no se preocupen porque de aquí lo que nosotros vamos a tratar de eliminar es la masa molar y el número de moles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ya en la anterior diapositiva que les había puesto, habíamos dicho que la N, o sea, el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Si nosotros sustituimos esto en el número de moles, pues lo que me queda es que tengo que la presión por el volumen es igual a la masa entre la masa molar por la masa molar por la R, que es la constante particular de los gases, y por la T, que es la temperatura. Y entonces a nosotros tener masa molar entre masa molar, esto se hace 1 y al final me queda esta siguiente expresión que se llama la ecuación de estado del gas ideal, que generalmente se utiliza en termodinámica clásica, que es presión por volumen igual a la masa por la constante particular del gas por la temperatura. ¿Ok? Y bueno, hay que aclarar que esta presión, pues lo que vamos a hacer siempre es presión absoluta, no relativa, son presiones absolutas. También el volumen pues va a estar en metros cúbicos, la presión en pascales. La masa pues obviamente va a ser en kilogramos, la constante particular del gas va a ser en kilojoules sobre kilogramo Kelvin y la temperatura también tiene que ser una temperatura absoluta. ¿Ok? Una temperatura absoluta, porque aquí no tenemos diferencias de temperatura, entonces aquí sí importa si está en Kelvin o si está en grados Celsius. Es por eso que como la constante está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, la temperatura tendría que estar en Kelvin. Entonces cada que utilicemos la ecuación de estado del gas ideal, todo tiene que estar en absoluto. Que esto quede muy claro. Y bueno, a algunos les gusta, bueno, como ya habíamos visto en la de ecuación de estado de gas ideal, pero en donde tenemos el número de moles, teníamos que PB es igual a NRT, que les había dicho que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. En este caso, pues si se lo quieren aprender así, pues podrían decir Pancho Villa murió por reprobar termodinámica, ¿no? Si lo quieren ver así, pues está medio crítico, pues sí puede pasar, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero eh, pues si lo quieren aprender así, pues también podría ser, ¿no? Sí, pues Pancho Villa murió por reprobar termodinámica. Entonces, ahí quedó. Que Dios se apiade de nosotros. Entonces, pues ya está. Ya deducimos nuestra ecuación de estado del gas ideal y esta es la que vamos a utilizar en el siguiente video, en el cual nosotros ya resolvamos ejercicios de gas ideal. Sin embargo, existen dos variantes de esta ecuación. Bueno, no es que sean variantes, sino que nosotros podemos hacer unas variantes para que obtengamos otras dos ecuaciones, pero en sí sale de la misma. Y esto lo voy a comprobar a continuación. Si ustedes tienen esta ecuación y lo que hacemos es pasar el volumen del otro lado de la igualdad, me queda que la presión es igual a la masa entre el volumen por la constante particular de los gases por la temperatura. Y esta M entre B, pues no es otra más que la densidad.
Entonces a mí me queda que la presión es igual a la densidad por R por la temperatura. Entonces, como les digo, es una variante, pero que sale a partir de la ecuación que ya habíamos visto. Hasta la pueden sacar pues hasta con los ojos cerrados. Y también pues existe la otra variante, que es ahora en vez de pasar el volumen, pues vamos a pasar la masa del otro lado. Y me queda que es la presión por el volumen sobre la masa igual a la constante particular de los gases por la temperatura. Y pues no es otra cosa que el volumen específico, que me queda que es la presión por el volumen específico igual a R por la temperatura. Y ya está. Obtenemos dos variantes de esta ecuación. Es muy sencilla, ¿no? Pero por si ustedes llegaran a ver estas ecuaciones, dices, ay, estas no me las sé, ¿de dónde salió? Pues salen de esta, chavos, ¿no? Son chicas, ¿no? Salen de esta, entonces no tienen por qué espantarse. Esta es la que rige todo, ¿no? También depende del ejercicio, pues a lo mejor se acomodará a utilizar esta o se acomodará a utilizar esta. También depende mucho del ejercicio. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente video, en el cual ya resolvamos ejercicios de gas y de aire. Bueno, pues hasta aquí el video, chicas y chicos. Espero que les haya gustado. De antemano, como siempre les digo, les agradezco su atención. Si les gustó el contenido, si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros que tengan problemas con estos temas de termodinámica. Y pues sin más que decirles ahorita, pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.